Primero, muchas gracias, sí, por la invitación. ATP, estoy muy contento de formar parte de su iniciativa de Hola Futuro, con temas muy importantes, compartir espacios con expositores, algunos amigos de todo LATAM. Y el tema que me toca es 5 tendencias que desean los talentos en la era post-pandemia. Así que bienvenidos a todas las personas que hoy están conectadas, no sé de qué parte de Lima, de qué parte del país o de qué parte de LATAM. Bienvenidos nuevamente. Cerramos la semana con este tema, 5 tendencias que desean los talentos en la era post-pandemia. La agenda que vamos a manejar, nuevo contexto, tendencias, qué hacer desde tu rol, ¿sí? Desde tu rol de recursos humanos para atender estas nuevas tendencias que vamos a conversar. Primero, las nuevas competencias. ¿Sí? Este estudio del World Economic Forum nos comenta, pues, cuáles son las nuevas competencias que se necesitan hoy en los empleados, en los trabajadores, de cara al 2025, inclusive de cara al 2030, ¿no? Lo cual nos lleva, pues, a profesionales, a organizaciones, a repensar y generar estrategias nuevas. Uno, para generar procesos de reskilling y upskilling para que aparezcan estas competencias, y también crear espacios estructurados para desarrollar líderes que tengan la capacidad de poder entregar desafíos y delegaciones que permitan que aparezcan que aparezcan estas competencias o que se potencien. Hay que también tener una mirada muy importante de cara a las competencias digitales, a dónde están las demandas hoy del mercado laboral, cuáles son las tendencias respecto a retención y atracción del talento, cuáles son los mercados o las industrias, pues, que están creciendo, ¿no? Y qué tipo de personas profesionales se están necesitando y con qué competencias. Entonces, primero, explorar que hay nuevas competencias, lo cual nos lleva a procesos de reskilling, upskilling a nosotros a nivel personal y profesional. Y de lo que les mencionaba, esta estadística es de Perú, pero el ratio es muy similar en toda América Latina, en verdad, en todo el mundo, porque artículos europeos mencionan lo mismo. 8 de cada 10 empresas top tienen problemas para cubrir vacantes digitales, ¿sí? Las compañías están ampliando sus procesos de contratación, inclusive nosotros trabajamos, por ejemplo, con algunas empresas del campo tecnológico y que en el último año han abierto sus procesos desde sus filtros y requisitos, en la cual, Alfredo, ya no necesito profesionales quizás que hayan estudiado en la universidad 5 años, 4 años y medio, 6 años. Si hoy tengo una persona que pasó por un bootcamp de 8 meses, 6 meses, y demuestra que tiene los skills para hacer frente a ese desafío, bienvenido. No necesariamente necesito una certificación o una carrera como el modelo tradicional, ¿no?, que manejan las empresas. Lo cual nos da una señal de alerta, ¿no? Desde tendencias. No significa, entonces, Alfredo, no estoy diciendo que ya no estudiemos en la universidad, etcétera, no. Simplemente que como todo cambia tan rápido, quizás lo que aprendo en primero, segundo, tercero, cuarto ciclo, tiene que actualizarse rápidamente a final de ciclo. Así de simple, cuando estoy acabando mi carrera. Porque la tecnología o la práctica o la metodología que aprendiste a inicios de carrera, cuando la terminaste, ¿sí?, ya está descontinuada. Y también, ¿sí?, algo muy importante que he estado conversando con varios profesionales, quizás que están por encima de 35, 40 años, que han decidido tener, pues, una carrera profesional en el tema TEP, o optaron por trabajar siempre desde casa o estar en un modelo híbrido, no desean regresar a las oficinas. Varios han optado por capacitarse en temas de tecnología, en temas de programación, temas relacionados a estas, pues, nuevas profesiones, nuevas necesidades del mundo laboral, y ellos quieren formar parte del juego. Porque hoy hay un déficit en tema de oferta de talento respecto a las necesidades de las empresas. Y todas las empresas están pasando por procesos de transformación digital. Algunas más rápido, otras un poco lentas, otras quizás no empiezan, que no creo, porque la pandemia provocó mucho eso. Entonces, eso se está dando. Tercero también, este estudio muy interesante de Comunal, que lo publicó la semana pasada, en la cual el trabajo no es un lugar, es una experiencia.
esta nueva mirada de productividad y de salud mental, ¿sí? De productividad y de salud mental, lo cual implica, por ejemplo, aquí, dice, se percibe que la productividad y las relaciones laborales mejoraron, ¿sí? Como impacto de la pandemia, pero a costa de la salud física y salud mental. Porque como vemos aquí, las personas consideran que ha mejorado la productividad, ¿sí? O se ha mantenido, pero en temas de salud mental vemos que hay un fuerte porcentaje, pues, que dice que ha empeorado, al menos un 30%. O se mantiene y un 18% considera que ha mejorado. Entonces, productividad y salud mental también es un tema que hay que verlo, pues, de una manera más estratégica, que forme parte de nuestros programas de retención, atracción de talento, o también que forme parte de nuestro modelo de negocio dentro de la organización. Y el último punto es el cambio en el poder, ¿sí? El poder estuvo en, pues, estuvo en la propiedad, después estuvo en el conocimiento, ¿no? Pero hoy lo que tú sabes lo puede adquirir también cualquier persona con una experiencia o con un estudio, una certificación. Entonces, hoy el poder de las organizaciones está en lo que yo hago con ese conocimiento o lo que yo hago con la data o la información que yo tengo. Siempre colocando a las personas al centro, porque las personas, las interacciones, sus necesidades, sus expectativas, es lo que genera información, es lo que genera data. Ahora, lo que hagan las empresas, sí, con esa información y lo hagan rápido, es decir, tener esa cultura de pivotear, de experimentar, de desaprender y aprender rápido, las empresas que tengan eso dentro de su pues marco de trabajo, dentro de su cultura organizacional, pues son las que van a marcar la tendencia o los que van a garantizar su sostenibilidad y su pues crecimiento y ganar a su competencia. Entonces, son una de las 4 tendencias, ¿sí? Son una de las tendencias, perdón, que hoy estamos viviendo en el mundo organizacional desde el punto de vista tecnológico, oferta, desde el punto de vista, pues, de dónde está el poder ahora, está en la información, desde el punto de vista de desaprender y aprender rápido, para pasar hoy, ¿sí?, a explorar estas 5 tendencias. Estas 5 tendencias que hoy quiero explorar con ustedes que están buscando los trabajadores. Primero, este artículo muy interesante de New York Times de enero de este año, enero 2022, que dice lo siguiente, ¿no? Es un artículo muy interesante, pero me gustaría que lean la parte que está en azul. ¿Sí? Me gustaría que lean la parte que está en azul que menciona la tolerancia para trabajar con jefes imbéciles ha disminuido por parte de los trabajadores después de la pandemia. Y me gustaría, quizás si tú me ayudas, que escriban por el chat qué opinan de este comentario. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con este comentario? Un poco fuerte, ¿sí? Pero es del New York Times, ¿sí? No es de Alfredo Alfaro, ¿no? Pero ¿están de acuerdo o no? Y si me pudieras leer alguna de las respuestas que ponen, te lo agradecería, por favor. La tolerancia para trabajar con jefes imbéciles ha disminuido. ¿Qué opinan de ese comentario? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Los profesionales, las personas, están menos tolerantes con los jefes, están exigiendo nuevos modelos de liderazgo, nuevas formas. Si encuentran un liderazgo que no les hace sentido, pues valoran su salud mental, su bienestar y renuncian a su trabajo, dado el contexto que estamos viviendo, que es complicado, etcétera. Pero, ¿qué opinan? No sé si hay respuestas, y si me las pudieras leer, te lo agradecería. Si no, continúo. ¿Hay más respuestas? Quiero que no. Sí, hay Entonces, respuestas. Adriana nos comenta que dice, sí estoy de acuerdo porque ya paciencia también bajó. Ok, está de acuerdo porque la paciencia también respecto a las formas, a los comportamientos, a un líder que no, pues, empatice con el equipo, ¿no? Inclusive hoy les voy a mostrar un cuadro también en la cual la empatía no es suficiente. Hoy la empatía no es suficiente para poder liderar los equipos. Entonces, pasado esto, nosotros hicimos ahí una encuesta en LinkedIn que tuvo cerca de 5.756 votos, ¿no?
¿Y cuál considera la característica que humaniza más a un líder? Y salió la empatía en un 78%, la gratitud en un 9%, su generosidad 6% y exponer su vulnerabilidad 7%. Entonces la empatía, ¿no? Algo muy importante, ¿no? Realmente, pero cuando nosotros hablamos de empatía en las organizaciones, no lo llevamos a solo a ponerme en el lugar del otro, sino los líderes tienen que aprender, ¿sí? A realmente hacer diagnósticos efectivos del sistema. Si estamos hablando a nivel de equipo de trabajo, de sistema, que identifiquen cuáles son, por ejemplo, los motivadores, ¿sí? Logro, poder, afiliación, o si usan los moving motivators, los otros más, honra, estatus, libertad, etcétera, que también empaticen, que diagnostiquen cuál es el estilo de comunicación del equipo de manera transversal y de manera individual, que diagnostiquen cuáles son los niveles de madurez de mi equipo. ¿Dónde está su nivel de madurez desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista hablando? Que diagnostiquen, ¿sí?, a qué ola generacional pertenece. Y con toda esa información, recién el líder pasa la etapa de conocer al equipo para después desplegar aquellas acciones visibles de su liderazgo. Desde cómo delega, si lo hace efectivamente, desde cómo da feedback, desde cómo acciona su agilidad emocional, etc. Entonces, ese modelo de liderazgo que están exigiendo hoy, ¿sí?, los trabajadores y que atienda sus necesidades, y también haciendo caso a lo que dice el New York Times, que las personas están menos tolerantes, responsables de área, que no tengan los skills necesarios para poder liderar equipos efectivamente, y también relaciona con esto. Esto fue un estudio de la Harvard Business Review que mostraba, y después de pandemia, ha sido enero de este año, que mostraba el impacto de las acciones de las personas en el relacionamiento de las personas. Y decía, pasamos de la pena a la simpatía a la empatía. Pero el artículo muy interesante mencionaba lo siguiente, ¿no? Siempre se nos ha dicho, ¿sí? Siempre se nos ha dicho la empatía, ¿sí? De ponte en el lugar del otro, ponte en el lugar del otro, etc. Pero lo que nos dice el estudio, es lo siguiente: la empatía no es suficiente. Hoy, de cara a los cambios que vivimos, ¿sí?, de reskilling, upskilling, los cambios de convivir con la ambigüedad, ¿no?, con la incertidumbre, o como decía Simon Sinek, ¿no?, estamos en un juego infinito, ¿no?, donde inicia pero no termina, no hay ganadores y perdedores, y no hay sistemas, empresas que a veces están adelante, a veces están detrás, pero continúan porque tienen un propósito pues muy fuerte, las reglas del juego no están claras, se las cambian constantemente. Hoy, ¿sí?, los líderes, los responsables de área, tienen que preguntarse, más allá de empatizar de manera objetiva, con data, con información, ¿cómo puedo ayudarte? Tienen que preguntarse, hoy estoy aquí para ayudarte. Dime cómo te puedo ayudar. De cara a lo que estás viviendo, ¿cómo puedo ayudarte? Y claro, eso provoca que los trabajadores busquen líderes que tengan ese accountability, que realmente se hagan cargo de su rol, que busquen ayudar a las personas. No solo que se queden en la empatía, sino que exploren este concepto, ¿sí? La compasión. Estoy aquí para ayudarte. Entonces, tenemos líderes que tienen que ser propósito, que realmente creer en el propósito de la organización, interiorizarlo a través de sus acciones, de sus delegaciones. Después tienen que ser líderes empáticos, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, ¿no? Hacer diagnósticos efectivos para poder conectarme con los motivadores, con el estilo de comunicación, con todo lo que ya les mencioné del equipo. Que sean hiperactivos, tomen decisiones rápidas, pero también que sean reflexivos, que tengan ese pensamiento thinker-doer, es decir, diagnostico y ejecuto, que sean resilientes, ¿sí?, que se permitan ser humanos, que abracen el fracaso, pero capitalicen rápido el aprendizaje. Y también el último punto, que tengan inteligencia cultural, que tengan esa capacidad, las habilidades para poder desarrollarse en ecosistemas o grupos de trabajo con diferentes formas de pensar, con una interculturalidad presente. ¿Por qué? Porque las barreras en temas de contratación, de retención de talentos han caído, en la cual el talento no necesariamente está en mi ciudad, en mi país, sino tengo la facilidad de poder contratar personas en diferente lugar. Y eso provoca que los líderes tengan que desarrollar esa inteligencia cultural. Lo que lleva
como la tendencia número uno, ¿sí?, de las personas que están buscando, pues, que los líderes desarrollen un liderazgo inspiracional, un liderazgo adaptativo y un liderazgo inclusivo. Y este modelo es el que hemos estado trabajando en varias empresas y ha estado funcionando de forma muy efectiva. ¿Por qué? Porque los líderes hoy necesitan a los trabajadores devolverles el porqué, alinear el porqué, alinear los propósitos, ¿sí? También necesitan subir al palco para diagnosticar desde el punto de vista adaptativo y pensar dos veces su intervención, porque quizás el equipo no puede resolver el problema por su cuenta y necesita hacerlo para desarrollar algunas competencias. O también el líder tiene que preguntarse rápidamente qué tipo de liderazgo hoy necesita mi equipo. Tiene que desarrollar esas competencias adaptativas y tiene que promover un liderazgo inclusivo, ¿sí? Más allá de entender, pues, qué es lo que moviliza a cada persona, tiene que tener en su ADN en que la diversidad es un ganar-ganar. Hay estudios que demuestran que la diversidad generacional, de género, etcétera, contribuye, pues, con la generación de ideas, genera un sentido de equipo mayor en las personas. Entonces, primera tendencia, evalúen en sus organizaciones, ¿sí?, qué estilo de liderazgo es el que está presente en sus empresas. Y si está atendiendo las expectativas o motivaciones, ¿sí?, o lo que están buscando hoy los trabajadores. Segundo, ¿qué buscan los trabajadores? Tendencias, cultura corporativa en entornos virtuales, que es el gran reto, ¿no? Es el gran desafío. ¿Cómo traslado la cultura corporativa, pues, en entornos virtuales? ¿Cómo es que lo realizo? ¿No? ¿Qué tanto tengo yo que apoyarme hoy en toda la tecnología, en todos los espacios de co-creación, ¿no? Para poder trasladar la cultura, ¿sí?, a través de mis reuniones, ¿sí?, a través de plataformas que socializan, pues, el conocimiento, los espacios de integración. Pero, ¿por qué es importante esto, no? Porque todavía el trasladar la cultura, el trasladar el porqué a los integrantes sigue siendo un gran reto. Este estudio de agosto 2020 de McKinsey, ¿sí?, es decir, en plena pandemia, menciona lo siguiente. Vemos aquí, ¿no? ¿Qué tanto yo vivo el propósito en mi día a día? Claro, lo que siempre sucede, cuando le pregunto a los ejecutivos, ¿sí?, cuando le pregunto a los ejecutivos y a los mandos de primer nivel, ¿sí?, y a los mandos de primer nivel, dicen que el 85%, pues sí lo entiende, sí lo vive en su día a día, ¿no? Pero cuando yo ya bajo, ¿sí? Cuando yo ya bajo, es decir, en otros niveles, un 15% lo entiende, ¿sí?, está de acuerdo, un 36% neutral y un 49% o no lo entiende o lo desagrada. Inclusive en plena pandemia, cuando interveníamos en empresas para promover el propósito nuevamente, había una pregunta que hacíamos siempre, y yo provocaría que ustedes hagan esa pregunta en sus empresas, ¿no? ¿Qué se perdería el mundo si tu empresa desaparece? Y puede ser una encuesta que hagan ustedes en sus equipos de trabajo, en su organización, ¿sí?, un gran mentí, un gran mural, cuando estén todos juntos, y a ver qué respuestas aparecen. Porque cuando hacíamos esa pregunta, aparecían respuestas muy variadas, ¿sí?, muy dispersas, lo cual daba el mensaje a los CEOs o a los líderes de primera línea, oye, ¿sí?, estamos trasladando la cultura, ¿sí?, estamos trasladando la cultura. ¿Cómo podemos promover, ¿no?, esa milla extra, ese compromiso, etcétera, y todo lo que involucra si no estoy, pues, interiorizando o desplegando adecuadamente la cultura o el porqué de la organización? Y entender también lo siguiente, que todo trabajador, ¿sí?, tiene tres propósitos: el porqué de la organización, el porqué del trabajo y el porqué fuera del trabajo. El de la organización es la cultura corporativa, la experiencia del empleado, es el único aspecto que puede controlar, ¿sí?, directamente. Pero el propósito del trabajo, el significado, ¿no?, del trabajo, ese mattering, ¿no?, que hoy se habla mucho de ese mattering, está muy relacionado también con el punto uno que les mencioné, lo que vive el día a día el trabajador con su líder.
¿Realmente mi líder transmite ese porqué? La organización, ¿no? A través de todas las plataformas que hoy se usan, ¿no? ¿Está aprovechando para trasladar esa cultura? Viendo yo mi proyección de personal que voy a tener, cuántos van a estar de manera remota, cuántos van a estar de manera presencial, el modelo que yo voy a trabajar, cuáles son las estrategias que yo voy a tener para trasladar la cultura. Alfredo, lo estoy haciendo cuando los trabajadores vienen a la oficina, ¿sí? Cuando los trabajadores vienen a la oficina, estoy promoviendo realmente generar retos, generar esos espacios, pues, de co-creación, etcétera, para que los líderes puedan trasladar la cultura. ¿Lo estoy haciendo o no? Tercero, un nuevo concepto de productividad. Y aquí no voy a entrar en mayor detalle, porque, a ver, primero, de tema de bienestar y felicidad, ¿sí? Todo trabajador, ¿sí? Quiere saber cómo está siendo visto su desempeño dentro de la organización, ¿no? Quiere saber cómo está siendo visto su desempeño dentro de la organización. Y esta encuesta llevada por Ernst Young demostró que el 65% de los empleados consideran que son más productivos y creativos con la nueva combinación de trabajo presencial y remoto, ¿no? La encuesta del 2021. Y esto lleva a repensar varias cosas desde el punto de vista de tendencias o lo que están buscando los trabajadores. ¿Cómo vas a medir hoy mi trabajo? ¿No? ¿Lo vas a medir por resultados? ¿Lo vas a medir por que estoy en la oficina trabajando físicamente? Lo cual lleva a ustedes, ¿sí? Si son de recursos humanos, sentarse con los líderes, con el CEO y preguntarse, ¿cuál va a ser el rol de la oficina? ¿Cuál es el nuevo rol de la oficina? ¿Qué realmente estamos buscando para que vengan a la oficina? Para trasladar a la cultura, ok, el punto 2, Alfredo. ¿Qué estrategias usas para que cuando vayan a la oficina estás trasladando la cultura? Para medir su productividad del trabajo, ¿no? Entonces, cuando van a la oficina, ¿los empleados son más productivos o no? ¿Por qué pongo este tema? ¿Sí? Hay varios estudios que indican eso, ¿no? Que los trabajadores están buscando un nuevo concepto de productividad y la misma también que sea valorada y reconocida de acuerdo a aportes, de acuerdo a objetivos, ¿sí? Esa gran renuncia, ¿sí? Esa gran renuncia que se dio en Estados Unidos, ¿no? Que hoy salió un estudio que se están arrepintiendo, pues, de haber renunciado algunas personas, recién salió hace 1 o 2 semanas, pero lo que yo también conversando con varios profesionales me indican, Alfredo, la verdad, di la camiseta por la empresa el 2019, todo el 2020, todo el 2021, etcétera, sí, ¿no? Pero si mi empresa no ha aprendido de este proceso, si mi empresa no ha aprendido de este proceso, ¿sí? Si mi empresa, pues, no ha dado señales, ¿no? De adaptación a nuevos modelos de trabajo, y me dicen que tengo que regresar 100% a la oficina, voy a empezar a explorar el mercado, ¿sí? Voy a empezar a explorar el mercado. Porque mis necesidades han cambiado, mis motivadores han cambiado, ¿sí? Entonces estoy buscando una nueva forma como midan la productividad en el trabajo, ¿sí? Cómo midan mi productividad. Entonces, ese es un punto importante que las empresas tienen que reestructurar. ¿Cómo es que voy a medir los aportes de los trabajadores? Cuarto punto, ¿sí? Los tendencias de los trabajadores están buscando, pues, espacios que les permita ser, estar, pero y sobre todo también crecer, donde puedan explotar ese reskilling y upskilling. Por ejemplo, esta encuesta que hicimos, ¿no? Los días que voy a la oficina, ¿qué me gustaría tener? Y un 34% dijo retos co-creando en equipo, ¿sí? Espacios de network entre áreas. Un 33%. Feedback presencial, un 25%, que es algo que nos llamó la atención. No sé si a ustedes, ¿sí? Les llamó la atención eso, ¿no? Un 25%. Si les llama la atención es un 25%. Las personas, ¿sí? Quieren saber cómo está siendo visto su desempeño. Y quieren, pues, que cuando vayan a la oficina reciban ese feedback. Pero entonces, ¿sí? Retos co-creando en equipo, 34%.
Entonces, reskilling y upskilling. Lo cual nos lleva a mirar, ¿sí? Lo cual nos lleva a mirar cómo nosotros estamos mirando las fortalezas, ¿sí? Las fortalezas, ¿sí? De los trabajadores. Lo estamos mirando como piedras que permiten construir casas, que permitan soportar ciertas tempestades, cambios, etcétera, o estamos mirando como pequeños componentes, ¿sí? Que lo que hace es desaprender y aprender rápido. Es decir, ¿a qué me refiero? En nuestro modelo tradicional, siempre nos han dicho con nuestras fortalezas, ¿sí? Sí, que nuestras fortalezas son como piedras muy fuertes que nos permiten construir casas, ¿no? Para soportar los cambios, etc. Pero debido al contexto de pandemia, VUCA, Bani, etcétera, ¿sí? Y lo que mencionó, pues, Yuval Noah también en una entrevista genial, dijo, ese modelo ya no funciona. Hoy tenemos que mirar nosotros nuestras fortalezas como pequeños componentes que nos permiten construir carpas, con determinadas características para enfrentar determinados desafíos. Pero como los desafíos cambian constantemente, entonces tengo que preguntarme rápidamente cuál de estas competencias, ¿sí? Para este desafío funciona y cuál no para dejarlo. Y tengo que adquirir rápidamente otros recursos, otras fortalezas. Tengo que desarrollar, desaprender y tengo que desaprender y aprender rápidamente. Entonces, ¿sí? ¿Qué lleva a esto? Lleva a la manera, ¿sí? Cómo los trabajadores hoy están conceptualizando el trabajo, el desafío, el reto, ¿no? Es decir, quiero desafíos y retos que me permitan desaprender y aprender rápido, que me permitan generar procesos de reskilling y upskilling, ¿no? Realmente retos que obligan a los trabajadores a preguntarse, ¿cómo tengo que ser 5% más y 5% menos en esto? Es decir, ¿no? ¿Cómo puedo yo, mi fortaleza, hoy tengo que estirarla 5% más y mi debilidad, ¿sí? Tengo que contraerla 5% menos. Lo cual lleva, pues, a que los trabajadores, de cara a las ofertas laborales y sobre todo con las nuevas generaciones, ¿sí? Tienen una mirada más de retos, de resultados, con mucha orientación hacia el logro, motivadores del logro, más que trabajos funcionales. Y es algo que la organización también debe promover, ¿sí? Para poder atender esa necesidad. Cuando nosotros hablamos, oye, que determinada generación cambia muy rápido de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre esa etiqueta que hemos puesto a los centennials y a algunos millennials, en verdad no hemos diagnosticado realmente qué es lo que quieren. Y eso unido a la visión que quizás otras generaciones tenían respecto a su trabajo, de carreras de profesionales, de hacer líneas de carrera de 5 años, de 10 años, ¿no? En realidad, hoy, después de la pandemia, esa mirada de futuro, de planes, de planeamiento profesional, ha disminuido a un horizonte de 1 año, 2 años, ¿sí? No me vendas línea de carrera. Dime qué voy a hacer en los próximos 6 meses, ¿no? ¿Qué fortaleza voy a tener que poner de manifiesto? ¿Qué voy a aprender contigo? ¿Qué voy a desaprender contigo? Y el último punto, ¿sí? Que buscan los trabajadores, el bienestar y salud mental. ¿Sí? Quieren que el bienestar y salud mental formen parte del modelo de negocio, parte del modelo de atracción, de retención, de desarrollo de los trabajadores. Y aquí algunos datos. Se estima que los trastornos de depresión y ansiedad tienen un costo de $1 billón anuales en pérdida de productividad. La depresión afecta a más de 300 millones de personas y es la principal causa mundial de discapacidad. Las discapacidades por depresión se entienden por largo tiempo, entre 6 meses a 1 año. Para el 2030 se estima que los costos relacionados con los problemas de salud mental serán de aproximadamente $16 billones. Datos relacionados a bienestar y salud mental. Entonces, hay que identificar, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos factores? La carga laboral y el ritmo de trabajo, la cultura organizacional, diseño equivocado, por ejemplo, de puestos de trabajo, ambigüedad en las funciones de cada trabajador y la ausencia objetiva de objetivos claros, entre otros, el entorno y el equipo, los horarios de trabajo, el desarrollo profesional,
¿sí? La participación y control, las relaciones interpersonales, factores, ¿sí? Detonantes que no promueven el bienestar y la salud mental. Y tenemos que evaluarlo para atender ese nuevo motivador, esa nueva tendencia que buscan los trabajadores de cara a su trabajo, ¿no? Ahora, para ir cerrando, ¿qué hacer desde tu rol de recursos humanos, si eres de recursos humanos, ¿sí? Yo te diría lo siguiente. Tienes que considerar estas preguntas. Tienes que abrir estas preguntas dentro de tu gestión, cuando converses con los líderes. ¿Cuál es el rol de la oficina en el entorno laboral actual? ¿Cómo nuestra cultura y los esquemas de trabajo acompañan el cambio de las expectativas de los empleados? ¿Están acompañando o no están acompañando? ¿Cómo utiliza la compañía las herramientas tecnológicas y de colaboración para mejorar la experiencia del empleado y fomentar la cultura deseada? ¿Qué métricas estábamos considerando respecto a la satisfacción de los empleados? ¿Cómo estamos midiendo hoy la satisfacción de los empleados? Porque estas cambian. ¿Cómo está actualizando la compañía su concepto de productividad? ¿Cómo están cambiando los sistemas formales e informales de recompensa, incentivos y reconocimiento? Por la naturaleza del negocio, las personas que están trabajando de manera presencial deberían tener una recompensa distinta. ¿Qué indicadores tempranos señalarían un problema reflejo de la cultura de la empresa? Entonces, hacernos esas preguntas, entender el contexto, ¿sí? Ver estos 5 motivadores, hay muchos más, estas 5 tendencias, hay muchas más tendencias, ¿sí? Quizás unas 4 o 5 más, ¿no? Pero de estas 5 tendencias, ¿cómo las estoy atendiendo? Desde mi modelo de negocio, desde mi cultura, ¿no? Desde mis programas de retención, desde mis programas de formación, ¿sí? Desde mi programa de bienestar, de clima, cultura, desde mis programas de comunicación. ¿Qué tanto estoy yo diagnosticando, levantando información, teniendo data, ¿sí? De qué es lo que están buscando mis empleados, sus nuevos motivadores, ¿sí? Y estoy atendiendo eso. Y estas preguntas les puede ayudar, ¿no? Estas preguntas lo que va a permitir es generar quizás salir de las conversaciones políticamente correctas y entrar a un debate en las trincheras para que puedan reformular sus estrategias. ¡Listo! No sé si hay preguntas. Mencionar que nos vemos en el Business Partner. Es un programa muy lindo que está generando TP. Voy a estar ahí como docente de 2 cursos, ¿sí? Donde vamos a explorar el cómo diagnosticar, cómo ser ese consultor dentro de tu empresa para poder generar programas estructurados, etc. Y uno de los primeros cursos relacionados a, pues, conocer, saber qué es lo que está pasando en el contexto, pues, laboral y cómo entender esas nuevas tendencias para poder canalizarlas a través de mis programas estructurados que forman parte de recursos humanos. ¡Listo! Eso era lo que tenía para ustedes. Espero que les haya generado reflexiones, preguntas y me encuentran en las redes también.